Hola, 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 ¿cómo están, amados del Señor? Dios los bendice enormemente. Aquí estamos, Dios nos da la posibilidad de estar y encontrarnos una vez más para la gloria de nuestro amado Padre Celestial. Amén, amén, amén. El Señor nos da la oportunidad en este día de, de honrarlo una vez más. Amén, amén, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder, por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. En tempestad descansaré tu poder. Es tuyo soy hasta el final. Tuvimos una semana bastante acelerada, entendiendo que el Señor se está manifestando, que el Señor está derramando su gloria. Por eso el Señor nos pide que estemos despiertos, bien, con los ojos bien encendidos, bien despiertos para la gloria y la honra de nuestro amado Padre Celestial. Todo es necesario, todo es necesario. No te asustes, no temas, dice el Señor. Sé valiente, dice el Padre. Dice que el reino de los cielos es para todo aquel valiente. ¿Por qué? Porque desde San Juan Bautista sufre arrebatamiento del reino de los cielos. Amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando somos valientes en el reino de los cielos podemos arrebatar, entendiendo que el Señor da sus batallas a sus mejores guerreros. Oh, bendito sea el Señor. Está levantando el Señor en este tiempo a sus guerreros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Así que estamos aquí unidos, expectantes, con los ojos bien, bien abiertos. Hoy tuvimos la oportunidad de que el Señor se revele de una gran manera. Fue tremendo lo que el Señor hizo hoy, así que entendiendo que vamos a compartir todo lo que el Señor vino hablando en esta semana, lo que el Señor ha depositado en mi corazón, entendiendo que estamos en un tiempo donde queremos conocer más de Él, queremos buscar más de Él, no nos conformamos, queremos más de su amor, queremos el derramamiento de su gloria. Por eso estamos pendientes, porque como hijos del Señor, entendemos que si nosotros queremos y le pedimos al Señor que Él se revele, el Señor se va a revelar, porque dice el Señor en su palabra: todo aquel que pide con su corazón, el Señor le concede. Oh Señor, dice en su palabra nuestro Padre Celestial, dice: deleítate en mi corazón, y él dice, te concederá tus deseos más profundos de tu corazón. Amén, amén, amén. Así que estamos ahí muy expectantes, gozándonos y deleitándonos en el corazón del Padre, entendiendo que eso es lo que Él desea, que nosotros estemos ahí pendientes de Él, gozándonos en su corazón, para que la gloria del Señor sea manifestada. Bendito sea el Señor. En este día el Señor nos da el versículo Mateo 18. Y he sido muy puntual esta semana porque el Señor ha ido hablando, ha ido soltando su palabra. Y estamos muy expectantes
esta semana en la que el Señor ha derramado su gloria, entendiendo que la mayoría de los hijos de Dios, todos estamos haciendo ayuno. ¿Por qué? Porque entendiendo que el Señor ha pedido a su pueblo que haga ayuno. ¿Para qué? El ayuno es para qué? Para sacarnos el cuerpo de lo natural y poderlo llevar a las alturas. ¿Por qué? Porque se ha desatado en el espíritu, se ha desatado en el mundo espiritual algo muy fuerte, entendiendo que el enemigo está buscando como león rugiente, viendo a quién va a devorar. Pero el Señor ha mandado a su pueblo a hacer ayuno, a entrar en ayuno, porque es necesario. ¿Para qué? Para que el Señor pueda entrar con estrategias de reino en cada uno de sus hijos, entendiendo que a cada uno nos da la estrategia de cómo nos vamos a mover en el mundo espiritual, entendiendo que por cada situación de cada lugar a donde el Señor permita movernos, entendiendo que si el Señor está permitiendo que veamos personas, entendiendo que es por la voluntad del Padre, Él nos lleva a esas alturas porque Él sabe qué es lo que está por acontecer en esa situación, en esa familia, o a donde el Señor nos esté llevando, entendiendo que el Señor dice, cuiden a mis pequeños, dice el Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él levanta a sus mejores guerreros, ¿para qué? Para auxiliar a todo aquel que necesita del corazón del Padre. Amén, amén, amén. Tremendo como el Señor se ha manifestado en este día. Temprano el Señor ya me pidió que salga a la calle y así hicimos. Nos movimos en obediencia, entendiendo que si nosotros pedimos más al Padre y si Él ya nos dio, el Señor está esperando que cumplamos con lo que el Señor ya pidió que tú hagas. ¿Qué es lo que ya te pidió el Señor que tú hagas y todavía no pudiste cumplir? Entendiendo que el Señor no puede darte más si no cumples, si no somos obedientes con lo que nos ha pedido el Señor. Amén, amén, amén. Bueno, el Señor, ¿qué nos dice? Que estemos bien despiertos, porque estamos en un tiempo en el que el Señor se está moviendo para la gloria de Dios. En el mundo están aconteciendo muchas situaciones que el Señor mismo ya habló en su palabra. Pero también entiendo que el Señor está llevando a su pueblo a una sanación, a una purificación, a una santidad. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque su Santo Espíritu está por derramarse en las naciones. Amén, amén, amén. Oh, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a orar para que sea el Señor moviéndose, para que no sea yo hablando, sino sea nuestro Padre hablando a nuestros corazones. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, Padre Dios de los cielos, Señor. Te pido, Señor, seas tú poniendo carbones encendidos en mi boca, Señor. Sé tú moviéndote, Padre Dios Todopoderoso, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor, por permitirnos, Señor, en esta noche poder estar compartiendo con mis hermanos, Señor, y sobre todo agradeciéndote y honrando tu presencia, Señor, porque tu palabra dice, donde haya dos unidos en mi nombre, dos congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Bendito Rey de Gloria, por eso buscamos tu presencia, Señor, por eso buscamos tu manifestación, Señor, para que seas tú moviéndote, Señor, en nuestros hogares,
derrama tu gloria, Señor. Derrama, Señor, los frutos de tu Espíritu, Señor, en cada uno de nuestros hogares, oh bendito Rey de Gloria. Señor, sé tú entrelazándote entre la mujer y el varón de cada hogar, Señor. Trae paz a nuestro corazón, trae armonía, Señor, dominio propio, Señor. Y sobre todo, Señor, sé tú enderezando, Señor, todo lo torcido en nuestros hogares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Sé tú bendito Padre, sé tú bendito Hijo, sé tú bendito Espíritu Santo, moviéndote, Señor, en las naciones, Señor, en los hogares, bendito Rey de Gloria, Señor, donde está tu Espíritu, hay libertad, libertad de gozo, libertad de paz, Señor, en nuestros corazones. Oh, bendito seas, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, bendito Rey de Gloria, Señor, porque estás respondiendo, Señor, a cada petición de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por el privilegio y el amor, Señor, que derrama, Señor, oh bendito Rey de Gloria, alrededor de nuestras vidas, no solo alrededor de nuestras vidas, sino de todo aquel que nos rodea. Oh, bendito sea, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos unimos aquí con mis hermanos, Señor, a honrarte, Señor, a darte gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta semana, Señor, por las bendiciones de nuestros alimentos, de nuestras provisiones, Señor, de nuestra sanidad y sobre todo de nuestra misericordia, Señor, que tú revelas, renuevas, Señor, día a día, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. A ti sea la gloria, a ti sea el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Oh Padre, Dios Todopoderoso, Señor. Esta semana ha sido una semana muy puntual, entendiendo que el Señor venía hablando en varios puntos especiales. Al principio venía hablando sobre el tema de los dones, sobre el tema de cómo vamos a hacer para desatar todos los dones y talentos que están en nuestro espíritu. Pero es el Señor en su palabra que debemos acercarnos a Él. Todo lo que Él nos da, todo lo que Él nos da a nosotros como sus hijos, dice que a cada uno le da de acuerdo a lo que a Él percibe de cada uno de nosotros, al que tiene la capacidad para esa situación de cada uno de nosotros. O sea, todos los dones que el Señor nos da es porque Él nos ve con la capacidad de que vamos a lograr. Es como nos habla de la parábola de las monedas, entendiendo que si a uno le dio 2.000 monedas, a otro 5.000, al otro 1.000. Entonces, ¿qué está pidiendo el Señor? Da los dones el Señor para que nos multipliquemos. Estamos en el tiempo donde el Señor, ¿qué quiere? Quiere que nos multipliquemos. Oh, bendito sea el Señor. El Padre dice en su palabra que por temor, el que tuvo 1.000 monedas, él la enterró. O sea, el miedo, escucha, el miedo es nuestro peor enemigo. O sea, entendiendo que el miedo, cuando el enemigo ha desatado la enfermedad de COVID en las naciones, ¿qué hizo el enemigo? Con el temor que hace, el miedo es nuestro peor enemigo. Escucha esto, porque a través del miedo nuestro sistema inmune baja las defensas. Entonces ahí a donde el enemigo entra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fortalecernos día a día con la palabra del Señor. ¿Para que cuando estemos fortalecidos, porque estando fortalecidos en el Espíritu, por medio de nuestro Padre Celestial, y estando prendidos, estando bebiendo de la fuente de vida que es nuestro Padre Celestial, el enemigo no puede tomar posesión de nuestro espíritu. Amén, amén, amén. El Señor está hablando muy fuertemente a la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Juntos somos el miembro del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Amén, amén, amén.
Pero ¿qué hemos notado? Que venimos percibiendo que el enemigo viene buscando la cabeza, que es el sacerdote. Debemos estar las mujeres que somos columna del hogar y la ayuda idónea de nuestros maridos. Debemos estar fortalecidas, debemos clavar rodillas. ¿Para qué? Para poder recubrir a nuestro hogar con la sangre de Cristo. En aquellos tiempos se mataban corderos para echar la sangre de Cristo sobre las paredes, sobre los dinteles de la puerta. Pero ahora, con la muerte de nuestro amado Jesús, la sangre de Cristo es la que nos cubre, la sangre de Cristo es la que tiene poder, la sangre de Cristo vino a reemplazar todo eso, porque entendiendo que la sangre de Cristo es necesaria, porque al cubrirnos nosotros con la sangre de Cristo, el enemigo no puede tocarnos. Entonces, el enemigo, al andar peor que león rugiente, viendo a quién va a devorar, el Señor con la sangre de Cristo nos cubre. El Señor dice: acérquense a mí, llama a mí, clama a mí, yo te responderé. Entonces, así nos dice en Jeremías 33:3, el Señor dice: ven a mí, ven, clama a mí, yo te responderé. O sea, quiere que nos pongamos bajo la sombra del Omnipotente, a donde vamos a estar seguros para la gloria y la honra de nuestro amado Padre Celestial. El Señor hoy daba en su palabra Mateo 18, y el Señor dice: el más importante en el reino de los cielos. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Escucha esto. Mateo 18, del 1 al 6, dice así: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y le puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Oh Señor Dios Todopoderoso, cuando el Señor nos está diciendo aquí que debemos ser como los niños, si uno entra a analizar a un niño, ¿qué tiene un niño? Él tiene un corazón transparente, un corazón perdonador. Y el Señor en estos días nos venía diciendo: al pueblo le hace falta perdonar, entendiendo que en muchas situaciones al pueblo de Dios, a nosotros como pueblo de Dios, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque hay raíces de amargura, de falta de perdón en nuestro espíritu. Y el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Escucha esto, el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Perdonar 70 veces 7. Ay, Señor, el Señor dice en su palabra: 70 veces perdona. Oh, Señor, cuando hablaba del tema del perdón, y el Señor dice perdonar 70 veces 7, yo decía: Señor, sí, el Señor dice perdona para que yo te perdone. O sea, primero debemos perdonar nosotros para que el Señor nos pueda perdonar. Oh, bendito sea Señor. Y nos lleva a Mateo 6, del 14 al 15. El Señor dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a
su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Oh Señor, o sea, estamos entendiendo que el Señor, ¿qué nos pide? Entendiendo que el reino de los cielos es al revés que el nuestro. Entonces, nosotros para ver siembra de nuestras, una buena cosecha del reino de los cielos, primero tenemos que sembrar, y cuando nos demos cuenta vamos a tomar esa cosecha. Pero el Señor dice en su palabra, hagan el bien sin mirar a quién, y a su momento vamos a recibir esa recompensa si no desmayamos. O sea, el Señor trae la corona con Él trae el galardón para todo aquello que los sirven al Señor. Entonces, el Señor, ¿qué nos pide? Ha sido tan textual esta semana, Señor. El Señor nos dice, seamos como niños, porque el reino de los cielos es de todo aquel que es como niño. Amén, amén, amén. Oh, bendito sea, Señor. Y el Señor nos lleva a Mateo 19, 14, y dice así, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque del reino de los cielos es de aquel que es como un niño. Amén, amén, amén. O sea, ¿qué es lo que tiene un niño? Un niño tiene un corazón perdonador. Un niño tiene, es tan limpio, es tan sano. Un niño, o sea, incluso si nos lleva la palabra del Señor que dice perdonar 70 veces 7, si uno lo lleva a ver al niño, el niño perdona a su enemigo, entre comillas, entendiendo que ellos no tienen enemigo. ¿Por qué? Porque tienen un corazón sano, un espíritu sano, un espíritu noble, porque ellos son niños todavía. Y el Señor nos lleva a Mateo 5, 8 y dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Oh Señor, ¿cómo está nuestro corazón para que podamos verlo al Señor? El Señor venía en estos días llevándonos a todo el pueblo de Dios a una santidad, a una purificación, entendiendo que el Señor nos prepara, nos llevó a un ayuno muy profundo, pero a la vez hay manifestaciones. Cuando uno es siervo del Señor, escucha esto, y de acuerdo al llamado también de cada uno de nosotros, cuando tú te des cuenta vas a tener manifestaciones que tú no vas a entender, que no vamos a entender. Pero escucha esto, necesito contarte un testimonio de parte mía que he tenido en estos días atrás. El Señor viene hablando, el Señor viene derramando revelaciones para la gloria y honra del Señor. Pero a la vez que he notado ataques tremendos en lo espiritual, pero a la vez me recordaba en ese tiempo cuando todo lo espiritual se empezó a manifestar en mi vida. Cuando tiempo atrás, como 3 años atrás, yo notaba que mis animales se enfermaban de una manera muy particular. Hubo un tiempo que cuando me daba cuenta, ¿saben decir que tengamos perros negros o animales negros en la casa, o siempre tengamos un animalito en la casa? Pero cuando me di cuenta, mis animales, aún siendo negros, aún siendo animalitos en la casa, cuando me daba cuenta de que la nada se enfermaban o se embichaban, se llenaban de gusanos. No me preguntes por qué, porque, bueno, en ese momento no supe saber de qué lo que era, pero cuando me doy cuenta y empieza uno a entrar en lo espiritual, todo lo malo que nos sucede espiritualmente, si han mandado una maldición o
hacia tu vida les afecta a los animales. Los animales absorben eso mal. Y cuando me doy cuenta, el Señor venía trayendo en mi mente esta palabra que dice así, dice en Nehemías 13:2, dice así: Baal mandó maldición a un pueblo mandó maldición, y el Señor convirtió esa maldición en bendición. Y el Señor, ¿qué es lo que me mostraba? Que si mandaron maldición, mandaron muerte, Él declara vida. Cuando me doy cuenta, hace 3 días atrás tuve dolores de cabeza muy fuertes, entendiendo que por ahí estoy con la palabra, y cuando me doy cuenta se me va el tiempo. Bueno, yo decía, bueno, capaz que es porque estaba mucho tiempo con la palabra. Pero cuando me di cuenta, mis hijos salen afuera y me dicen: mamá, dicen, la perra, me dice, tiene en su cabecita el tamaño 3 veces mayor al tamaño normal. Escucha esto. Y a mí me causó muy caro, pero dije: oh Señor, entiendo que todo el Señor tiene el control. Todo tiene el control el Señor. Cuando me di cuenta, tomé aceite, ungí a la perrita, me ungí yo porque entendía que cuando vi el animal con su cabeza así 3 veces mayor de lo normal de ella, y yo estaba teniendo un dolor fuera de lo normal en mi cabeza, yo dije: Señor, ¿qué está pasando? Pero bueno, no, yo oré en ese momento y dejé, o sea, yo entiendo que entrego las cosas al Señor, no pongo tampoco ponerme a pensar, no. Y cuando me di cuenta, al otro día, mi gata tuvo crías, tuvo 3 crías. Y sin darme cuenta, el 3 me está siguiendo de hace rato, no sé por qué, pero bueno, ya vamos a buscar bien qué es lo que está pasando con el número 3 en mi vida. Porque cuando me doy cuenta, el número 3 lo tuve en el legajo de mi casa, 333. Cuando me doy cuenta, mi número celular termina con el 3. Mi número de DNI termina con el 3. Y yo decía: Señor, ¿qué pasa con el número 3 que me está siguiendo? Y cuando me doy cuenta, mi gata tiene 3 gatitos. Y el Señor me dice: donde han declarado muerte, yo declaro vida. Y fue tremendo, porque cuando yo sentía eso y podía percibir en mi corazón lo que el Señor me decía, cuando fuimos a buscar a la perra, porque eso, lo del dolor de cabeza, había sido el día anterior. Cuando vamos a buscarle a la perra para darle de comer, a darle alimento, nos damos con que el animal se perdió, el animal desapareció, no lo encontramos más. Y bueno, yo comentando con un pastor amigo, me agarra y me dice: la perra dio su vida por ti. Y yo decía: oh Señor, oh Señor. La verdad que fue muy fuerte el impacto en mi corazón, pero yo le decía al Señor: Padre, yo no sé cuál es tu misión en mi vida, pero sí sé que mi corazón quiere honrar, sé que mi espíritu desea, tiene ese hambre de dar de mí hacia todo aquel que necesita, porque entiendo que Él mismo puso el querer como el hacer en nuestro corazón. Amén, amén, amén. Entonces, cuando me doy cuenta, el Señor dice: a donde Baal ha mandado maldición, yo desato
bendición, lo revierto a esa maldición en bendición. Y cuando declaran muerte, el Señor declara vida. Declara vida, y Jesús vino a declarar vida, vida en abundancia, vida eterna a nuestros corazones. Amén, amén, amén. Cuando me doy cuenta, esta mañana me tocó salir, y bueno, el Señor me da así una palabra rápida, y me dice, bueno, Salmo 121, y yo digo, wow, lo veo, y cuando me doy cuenta, así dice así el Salmo 121 del 1 al 8, te lo comparto, porque encima el Señor venía hablando de la maldición que la transforma en bendición y a la muerte que la transforma en vida. Y yo decía, wow, Señor. Y nos lleva a Salmo 121 y dice así: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tus pies resbalen, jamás duerme el que te cuida. Encima venían pasando esos sucesos tan fuertes, pero el Señor, cuando ponía esta palabra, Él dice, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Y fue un impacto así fuerte en mi corazón, porque era de acuerdo a lo que se venía viviendo. Y dice, jamás duerme ni se adormece el que te cuida, Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día, el Señor no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. Y entonces, ¿qué venía hablando el Señor? ¿Qué venía hablando el Señor? Todo aquel que viene en contra de tu vida, el Señor que dice, Él protege tu vida, y más si hay una misión en el Señor. Amén, amén, amén. Y cuando me doy cuenta, dice, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Esta semana, cuando me doy cuenta, me dice el Señor, me lleva a una familia a ver, porque cuando el Señor entra a un hogar, nada deja igual, porque cuando el Señor entra a un hogar, el Señor redime, o sea, Él nos da las fuerzas como águila, Él nos rejuvenece, Él nos da esa fuerza como búfalo. Dice que donde está su espíritu hay libertad, libertad de gozo, libertad de paz. Y cuando me di cuenta en una familia en especial, el Señor, ¿qué hizo? El Señor ha sanado de una manera impresionante. Cuando me doy cuenta, el Señor ha sacado, porque dice en su palabra, en Daniel 2:22 dice así: todo lo más profundo, lo más oscuro salgo a la luz, porque en Él prevalece la luz eterna. O sea, nada queda en la oscuridad, todo Él tarde o temprano lo saca a la luz para la honra de nuestro Padre Celestial. Cuando nos damos cuenta, ha sacado a la luz un caso muy profundo, muy profundo. Y este tiempo venía hablando el Señor de todos esos espíritus que se mueven generacionalmente, o sea, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de abuso, todo espíritu de miedo, todo espíritu de depresión, todo espíritu de ira. El Señor venía hablando muy puntualmente de todos esos espíritus, y a la vez el Señor decía, ten cuidado porque el espíritu de Caín se está por desatar. El espíritu de Caín se está por desatar. Entonces el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Que estamos en un tiempo donde el enemigo se está manifestando, y el enemigo, incluso el Señor dice, me decía,
en el enemigo. O sea, tenemos que tener los ojos bien despiertos. El Señor dice que en este tiempo debemos ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente, para poder enfrentar todo aquello que nos acontecerá. Pero todo es necesario y todo es permitido por el Señor. Cuando me doy cuenta, voy a ese hogar que el Señor me pidió que vaya, y acontecieron sucesos muy fuertes, pero entiendo que cuando el enemigo viene a ensuciar tus manos, hay manifestaciones donde el enemigo quiere ensuciar tus manos con sangre. Escucha esto. El Señor me decía esta mañana, esas manos vienen a sanar. Por eso el enemigo estaba tremendamente, buscaba a esta familia. ¿Por qué? Porque esta chica tiene un llamado muy fuerte, entendiendo que esas manos son para bendecir, para sanar. Amén. A donde el enemigo viene a soltar maldición, el Señor trae bendición. O sea, ¿qué es lo que podíamos analizar a medida que todo estaba aconteciendo en ese hogar? Que las palabras que el Señor ya venía dando se venían reflejando ahí en cada situación. Me tocó ingresar al hogar y cuando llego así encuentro a la dueña del hogar y ella estaba sentada en una silla y ella me abraza ella. Y le digo, hola mi amor, y la abrazo, sí, y en eso que ella me abraza, ella, vi cuando uno siente se regocijaba, ella se apapachaba en los brazos y cuando me doy cuenta el Señor le empezó a ministrar. Entonces, ¿qué pasó? Ella respiraba hondo y suelta, le digo por tu boca, respira hondo y suelta porque el Señor te está ministrando. Y cuando nos dimos cuenta, el ver cómo el Señor se estaba moviendo, era maravilloso poder experimentar esa situación, porque cuando me doy cuenta, ella se quebrantó en un momento, pero a la vez el Señor después llegó un momento que ella cerró sus ojos y marcó una sonrisa en su cara, en su rostro, y yo decía, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque ella ponía un rostro de estar contenta, y yo decía, oh Padre, y cuando la veo así, y ella me dice, el Señor sacó a mi hija, sacó a mi nieta de mis pensamientos, y a la vez se me vino la luz celeste cubriendo mi mente, decía. Y yo decía, wow, Señor, oh bendito Rey de Gloria, qué tremenda manifestación. ¿Por qué? Porque era el Señor borrando todos los pensamientos que la tenían mal por el proceso de la familia, y el Señor se manifestó en gran manera y fue tremendo porque ella me dice, veo una luz celeste que cubre mi mente. Fue tremendo, maravilloso fue. Después voy, porque no tuve tiempo de saludarlas a todas de bien de entrada, como a los 20 minutos me voy a la nieta, sería así, voy y la abrazo, pero cuando me doy cuenta yo noto el abrazo común en ella. Uno la deja entendiendo que bueno, el Señor hace la obra, el Señor es el que se mueve, pero cuando uno está como servidor de Cristo, el Señor es como que te abre más tus sentidos espirituales, o sea, Él va analizando todo y Él se va moviendo y Él te va diciendo esto sí, esto no. Y en un momento me tocó saludar a otra de las chicas, una mujer de 40 y tantos
cumpleaños, 43 años. Cuando me doy cuenta, claro, ella me abraza y la saludo y la abrazo y le digo, hola, ¿cómo estás, mi amor? Y la abrazo y ya como me dice, aquí estamos. Claro, venían de proceso en proceso, angustia, dolor, llanto, peleas, una cosa, otra, o sea, venían con proceso. Y cuando ella me abraza así, y ella ya cuando me doy cuenta se me la quebrantó, y cuando me di cuenta el Señor le empezó a ministrar, y yo solo la abrazaba, y cuando me doy cuenta le digo, respira por la nariz, solta por la boca, y así hasta que cuando me di cuenta, lo único que tuve que hacer es pedirle a una de las chicas que pusiera una silla para que ella sea, para sentarla. Y cuando ella respiraba así por la nariz y soltaba por su boca, respira por la nariz y exhala, cuando me doy cuenta, ella me dice, yo le pongo la mano en el pecho a ella, y yo la sentí a ella, y ella me dice, Lau, me dice, siento una luz blanca en mi interior, pero al fondo veo una luz negra. Le digo, no, le digo, solta todo espíritu de depresión, y empezamos a reprender hasta que ella logró ser liberada. Y cuando me doy cuenta, agarra y dice, vuelve a cerrar los ojos así. Yo puse la mano en su pecho, y cuando me doy cuenta, ella la sentía que hablaba con el Señor, o sea, ella estaba en sus atrios, en los atrios del Señor, y el Señor le daba estrategias, cómo ella se iba a mover con su hermana, y le decía, ayúdala, y ella le decía, así lo haré, así será, de acuerdo a tu voluntad, así será. Y fue tremendo. ¿Por qué? Porque yo podía escucharla a ella, y a la vez yo la veía a ella en el espíritu, estar parada frente a los atrios de nuestro Padre Celestial, y que el Señor le hablaba y le decía, le daba instrucciones, qué hacer y qué no hacer, y yo decía, oh bendito sea Señor, y yo decía, papá, qué tremendo, qué tremendo. Y fue una mañana maravillosa, porque cuando me doy cuenta, el Señor ha traído libertad a esas mujeres, a esa madre. Y me faltaba una que había acontecido una situación muy fuerte, de ir a la manifestación ya muy fuerte. Y estaba arriba, o sea, que había que ir a verla. Y en un momento voy a verla así. Y impresionante, o sea, la manifestación del Espíritu Santo, o sea, qué importante es estar en santidad. ¿Para qué? Para que sea el Señor moviéndose, para que sea el Señor libertando, y más si el enemigo quiere tomar posición en nosotras. ¿Qué ha pasado? Ella tuvo ira, ella tuvo una gran ira, el enemigo, entendiendo que cuando el enemigo toma posición del ser humano, hace perder la razón al ser humano. O sea, por eso muchas veces se acontecen los suicidios, por eso muchas veces se acontecen situaciones que por ahí no entendemos qué es lo que pasó. Pero ¿qué pasa cuando hay manifestaciones y no tenemos a Jesús en nuestro corazón? Y no entendemos el mundo espiritual. Uno dice, bueno, se enojó, pero él no es solo un enojo racional, sino es un enojo de un espíritu que se manifiesta en el ser humano. Cuando un espíritu se manifiesta en el ser humano, es impresionante cómo el enemigo puede hacer perder la razón al ser humano. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta chica perdió la razón en un momento y tuvo mucha ira en su corazón. Y impresionante, porque también en su palabra el Señor nos dice que nosotros no peleamos con las personas, con seres de carne y hueso, sino con los espíritus, potestades, gobernantes y principados
de los cielos celestes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no estamos alineados al corazón del Padre, el enemigo se está moviendo de una manera muy particular, de una manera muy minuciosa y silenciosa, pero entendiendo que el Señor nos da las estrategias para salir victoriosos de toda situación, para la gloria y honra de nuestro amado Padre Celestial. Amén, amén, amén. ¿Qué sucedió con esta chica? El Señor la libertó y el Señor me mostraba, decía, claro, ¿qué quiso hacer ella? A donde el enemigo quiso manchar con sangre sus manos. El Señor, ¿qué hace? El Señor trae santidad en esas manos. O sea, esas manos tienen santidad. Por eso el enemigo se manifiesta como se manifiesta. ¿Para qué? Para llevar al ser humano, al Hijo de Dios, a que resbale. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros como hijos de Dios resbalemos. ¿Para qué? Para burlarse ante los ojos de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios debemos movernos de una manera sabia, o sea que si nos acercamos nosotros a su fuente, a la fuente de vida que es nuestro Padre Celestial, Él nos dará la estrategia del reino para movernos y poder salir victorioso para la gloria de Dios. Cuando me di cuenta, tocó esta chica ser liberada. Cuando me doy cuenta, el perro se me manifestó y yo decía, pero míralo vos, estaba enojado y me gruñía el perro. Y ahí nomás, te ordeno que te vas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Le abro la puerta y fue, ¡pum! Hace el perro, en un momento salió. Y fue tremendo, ¿por qué? Porque el enemigo siempre quiere tomar el control de la situación, pero su manifestación fue mayor para la gloria de Dios. Y el Señor ha tomado un gran botín en este día y ha sido entregado a nuestro Padre Celestial. Amén, amén, amén. Donde había mal, el Señor ha traído bendición para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Y qué decir, es tan precioso servirle al Señor, es tan apasionante servir al Señor, pero es necesario que estemos en santidad. El mismo Espíritu del Señor es el que nos lleva a esa santidad, o sea, a perfeccionarnos día a día, o sea, día a día nos va puliendo, día a día nos va llevando a esa santidad que el Señor nos quiere llevar. Amén, amén, amén. Qué tremendo, qué poderoso es nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere el Señor? Que en este tiempo estemos con los ojos bien abiertos. Porque Él va a utilizar a todo aquel que esté alejado del pecado. O sea, Él está llamando a sus mejores guerreros. ¿Para qué? Para que estén pendientes de sus pequeños, dice el Señor. Que estemos pendientes de los débiles, dice el Señor. Para que ninguno resbale, para que ninguno perezca. Amén, amén, amén. Porque su venida está muy cerca de nuestro Padre Celestial. De Jesús, su llegada está muy cerca. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Pero el Señor dice en su palabra, y cerramos con esta palabra, que dice así el Señor. Mateo 5 al 16, y dice así el Señor. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Amén, amén, amén. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor, en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este día, en esta semana. Ha sido una semana maravillosa y gloriosa, porque entiendo que pudimos conocer un poquito más del Señor y también entendiendo que el Señor nos ha llevado a una situación mayor, entendiendo que imagínate llegar a un hogar y ministrar así a 3 personas. Llegó un momento que
pasó un tractor por encima. Yo decía, Señor, y empecé a orar, a interceder, y cuando me di cuenta, el Señor me fortaleció en el Espíritu y dije, Padre, aquí estamos para honrarte, aquí estamos para amarte, aquí estamos para darte la gloria, Señor. Y la verdad que fue tremendo, tremendo y maravilloso. Por eso el Señor está llamando a su pueblo que se santifique, a su pueblo para que en cada situación que esté aconteciendo algo, el Señor pueda utilizarte. ¿Para qué? Para que seas tú ayudando a ese ser que necesita de ti, a ese ser que necesita de nuestro Padre Celestial por medio de ti. O sea, somos vasijas, somos ese odre en lo que el Señor pone su aceite fresco, su aceite bien, su vino nuevo. Amén, amén, amén. Te aman el amor de Cristo. Quería compartir estas palabras contigo. Sé que serán de gran bendición para tu vida. Mantente en ayuno porque el Señor, para que el enemigo no pueda tomar posición de tu cuerpo, entendiendo que cuando estamos en ayuno, ponemos en penitencia la carne y el enemigo no puede tomar de nosotros. O sea, todo golpe, todo chicotazo que quiera darnos en lo natural, nosotros no lo sentiremos. ¿Por qué? Porque ya estaremos en lo espiritual. O sea, el Señor nos lleva a las alturas. Amén, amén, amén. O sea, nos lleva a las alturas como águilas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos otra dimensión de visión a todo lo que está aconteciendo y lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Amén, amén, amén. O sea, el Señor que quiere que seamos valientes, que avancemos, que sigamos santificándonos, que sigamos ansiosos por su llegada, por su venida, y sobre todo sigamos exaltando el corazón del Padre, deleitándonos en su corazón, porque cuando nosotros nos deleitamos en su corazón, el Señor dice, yo concederé tus deseos más profundos de tu corazón. Pero a la vez el Señor nos dice, pon primero mi reino y su justicia y todo lo demás se nos dará por añadidura. O sea, el Señor quiere que estemos pendientes de su reino, porque está sucediendo, está aconteciendo una gran violencia, porque los valientes estamos ahí arrancando, arrebatando sus bendiciones, arrebatando su amor, arrebatando todo aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Sé tú valiente y ve por esa porción mayor que te toca. Busca, es como la porción, es como no la porción, sino la pizza completa. Busca tu pizza completa, esa bendición completa del Señor que tiene tu nombre. Amén, amén, amén. No busques una porción, no. Busca ese manjar grande en el Espíritu que te pertenece, que dice tu nombre. Amén, amén, amén. Sé valiente. Ser valiente no es fácil, pero entiendo que cuando hay amor, toda carga es llevadera. Cuando hay amor, cuando el gran amor perfecto de Dios se manifiesta en nuestros corazones, se aleja todo temor, porque el amor perfecto del Señor se reveló en nuestros corazones. Amén, amén, amén. Entonces le pedimos al Señor que sea Él desatando su fruto en nuestros corazones en esta noche. Amén, amén, amén. Señor, sé tú moviéndote en nuestros corazones, sé tú moviéndote en nuestros hogares, Señor. Sé tú, Señor, levantando murallones de fuego alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestros maridos, alrededor de nosotras como
mujer, Señor, como una cuerda de tres doblez, Señor, a donde el enemigo no puede moverse ni destruir, a donde el hombre no puede destruir, porque el llamamiento de la pareja es eterno. Amén, amén, amén. Y todo lo que es eterno prevalece. Amén, amén, amén. Te abrazo, te bendigo en el amor de Cristo y que sea el Señor moviéndose en tu vida en gran manera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Te veo seguro que en otra oportunidad el Señor ha sido